La falta de cultura. Falso, no, chamo, eso es falta de cultura, go. Sí, esa es la palabra, lo usa muchísimo. Sí, es horrible. Me da risa porque él, cuando le pregunté, ¿existe la cultura? ¡No! O sea, fue como que ya está No en te su preocupes presente. que ya Héctor solamente quería como que la respuesta de alguien con conocimiento O sea, hay muchas bueno. vainas que efectivamente no tengo ni la más mínima idea. Hay otras que sí tengo claras. Hay otras que te pregunto, por ejemplo, define tal vaina o cómo, o sea, conceptualiza tal cosa, porque eso ayuda a que si uno no tiene ni puta idea, o sea, eso me ha ayudado a mí en el tiempo, pues, a poder construir Claro. el entender qué es lo que me está diciendo, porque parto de lo que significa eso para ti. Entonces es como que, coño, sí puedo entender lo que me está diciendo. Claro. Y Yo le eso- enseñé que la cultura general no existe, ahora dice es conocimiento. Sin profundizar. El espacio donde hablamos de temas serios. De una forma no tan seria. Gente, bienvenidos a otro episodio del podcast Sin Profundizar. Yo no sé si vayas a dejar eso o no, seguramente sí. Si ven que de repente me estoy muriendo, tranquilos, tengo una médico y cualquier vaina, después alguien que vaya a verificar mis huesos, David. Mira, voy a hablar de la serie Bones, no sé si la viste. No la vi, pero se ve que va. Andreina Llanes, David Vázquez, nuestro invitado del día de hoy se llama David Espinosa, ¿cierto? Lozada. Vale. David Espinosa. David Lozada, él es antropólogo. ¿Y qué más? ¿Y ya? Aquí todo bien. Sí, todo bien. O sea, en el sentido, arqueólogo. ¿Es? Arqueólogo, sí. Ves, O sea, ahí es antropólogo con especialidad en arqueología. No sé por qué. Es como el médico ginecobstetra o Ajá. médico otorrinolaringólogo. Solo vaina. que ellos Sí. lo hacen directo. Ellos llegan Ya ustedes salen especialistas. Llega un momento del semestre en el que tú te especializas. tú decides a cuál de Porque las ramas de la antropología. es que aquí en Venezuela se estudia diferente, porque aquí en Venezuela estudias antropología estudiando de una vez las 4 ramas principales, que son antropología física o biológica, que es la de los huesos, la que Ok. estudia, como por ejemplo la serie Bones, ella es antropóloga física, el social, que es como el más tradicional, porque es el que estudia los comportamientos sociales en diferentes grupos, etc. El lingüista, que es el que estudia la evolución y las dinámicas del lenguaje dentro de las sociedades, y luego el arqueólogo, que es el que estudia a las sociedades en el pasado. Entonces, claro, Ok. nosotros en toda la carrera, los primeros 6 semestres estudiamos todo. Ok. Física, social, lingüística y arqueología. Y del 7º en adelante es que agarras tu mención. especialidad, tu mención. Solo que no hay mención en el título, o sea, el título no dice antropólogo mención tal, sino que es antropólogo pelado. Porque Es como comunicador social que tú sabes qué mención Ajá, si te preguntan. si te preguntan. O sea, no estoy comparando las carreras. No, pero es que es más o menos así porque La estructura. la idea de la estructura acá en Venezuela de la carrera es que tú al final sacas preparado como antropólogo, digamos como en general, pues. Ok. Entonces tú puedas ejercer, claro, tienes una especialidad y obviamente deberías como dedicarte más a un campo, pero puedes asumir otras tareas en otros campos porque ya tienes la preparación suficiente para asumir esas tareas. Ok. Entonces vas Esa como... es la base. Ujú. Ya después, bueno, la experiencia te da. Te da, la exacto. especialización Y a ver, ¿por qué esa rama de son 2 preguntas. ¿Por qué esa rama de antropología y no otra? ¿Y por qué antropología y no otra carrera? Antes de que la respondan, ya saben, o sea, lo presenté, vamos a hablar un poco de antropología, aunque habló por mí hace años, incluso antes de que estudiara antropología, me parecía algo... No, pues ella no ha dicho que ha estudiado antropología, ¿verdad? Sí, yo creo que lo mencioné. Sí. Yo la dejé en la calle. No, incluso realmente lo mencioné para aplaudir tus ganas de querer estudiar medicina. Porque antropología es una carrera poco interesante a nivel comercial, o sea, a nivel... Sí, de trabajo, pues, mercadeo y tal. Es como, ¿quién coño quiere estar limpiando huesos? Porque solo, o sea, uno lo simplifica, una gente de Jurassic Park, a ver qué es lo que, ¿sabes? Que nada que ver, ajá, pero ¿qué? Indiana Jones, por ejemplo. Yo me lo imaginé como, ¿ustedes vieron Yu-Gi-Oh? ¿Quién vio Yu-Gi-Oh de esta mesa? Yo un poco, yo. sí. Sí, un Ajá, poco. el abuelo Yugi es el que, Indiana que Jones. encontró la vaina que él tiene, que lo transformó. Ok. Yu-Gi-Oh! Eso, yo me lo imaginé inmediatamente. Bueno, ya uno lo ve un poco más aburrido. Incluso yo creo que cuando yo presenté en la central por la OPSU, bueno, no presenté, me postulé, no sé cómo sería el término, me puse antropología porque dije, bueno, estudié un año antropología y después me cambié para psicología. Y es un común denominador. Es un común, sí, sí. Entonces, a nosotros nos pareció cool El sol en la traer a alguien que de paso le gustara, porque fue tu decisión. La de Andreina no. Yo Cabe entré ahí destacar. para cambiarme. Para realmente. cambiarte, exacto. Que me haya gustado otra cosa. Sí, a raíz de esto tienen bastantes preguntas de antropología. Él No las hagan.
Oye, me parece que son las más candelas, pero él es amigo de Andreina, no sé si mejor amigo, no vamos a entrar en detalles para no herir susceptibilidades, pero pueden hacer las preguntas que quieran y podemos hacer un segundo episodio respondiendo simplemente preguntas. Igual yo tendré bastantes para hacer un segundo episodio, pero digamos para incluirlas de la gente. Sí, dicen por luego, sí. Entonces, ya Tengo entrando. pruebas y cero dudas de ella. Bien, pero ¿tienes fotos? No, coño, no le tomé fotos, demonios. Pero tú tienes, que se puedan Que publicar. no se pueden publicar. Oh, Porque son de una investigación en curso, entonces hasta que no se publica la investigación, las fotos no bien, se bien, pueden. bien, bien. O sea, por eso te pregunté, porque sé que hay un tema de confidencialidad, hay un tema Exacto. Me de... ok. consiguieron fue unos, realmente es por echar broma, pero consiguieron fue unos huesos de animales. Ella, Ok. y que no lo puedas decir, Andrés. No sé, Exacto, lo que no, dijo- no es por echar broma, No he pero- dicho de dónde es. No, lo que pasa es que, o sea, lo que pasa es que, claro, también eso es un chiste hasta desde la carrera, porque nosotros cuando Andreina estudiaba conmigo, estábamos en primer semestre, hicimos un curso especial, un taller de, un laboratorio de osteología, que es justamente lo que se especializan los antropólogos físicos, bueno, una de las áreas, porque los antropólogos físicos son forenses, osteólogos, es genetistas, osteólogo? los que estudian los huesos. Ah, Estudio ok. de los huesos solo. Lo que pasa es que los antropólogos que hacen esa área, a diferencia, por ejemplo, de los médicos, solamente estudian los huesos y aprenden a hacer, creo que ustedes no lo hacen tanto en medicina, pero aprenden, por ejemplo, a la identificación del hueso según rasgos fenotípicos que te puedan decir un poco el origen étnico de la persona, si era una persona caucasoide, negroide, etcétera. Caucasoide es como más hacia lo blanco. Ajá, negroide es más hacia lo negro y así cada uno Aquí de... vamos a estar de español a español, porque, o sea, hay temas técnicos que está Sí. bien que lo hagas técnico. Sí, para sí. uno aprender, pues. Pero, o sea, esos son grupos, los grupos étnicos como que establecidos, o sea, blancos, negros, indígenas, etcétera. Bueno, que eso en realidad es mucho más profundo. Esto es como la Una la capa punta del, superficial. sí, la punta del iceberg. Claro. Y por ejemplo, la lateralización. Si tú te consigues un hueso, por ejemplo, un fémur, bueno, es de una pierna izquierda, es de una pierna derecha. Ok. El fémur tiene marcas, bueno, ¿qué marcas pasó? tiene? ¿Qué significa? O sea, todo eso es lo que estudia, por ejemplo, el osteólogo. Ok. A diferencia que, o sea, los médicos que ven como más el cuerpo en general, o sea, ya ven más músculo, vaina, o sea, Lo demás hacia lo macro. sí, sí. Ok. Entonces el osteólogo se especializa, por ejemplo, en el hueso. Entonces, claro, sí existe mucho el chiste de que nosotros trabajamos con huesos. Y bueno, yo en excavaciones me he conseguido son huesos sobre todo de animales, más que de personas. Pero eso es un chiste, no de ese polvo huesos nada más. Ok, ok. Y Ajá, volviendo a tu pregunta. exacto, porque Ajá. ya me surgieron más, pero vamos a... Exacto, vamos a la gente que, Vamos. ajá, pero él Ajá. preguntó una vaina hace rato. Sí, la gente adelantando ya. ¿Cuál era la pregunta? Te la Bueno. repito. ¿Por qué antropología y no otra carrera? Ajá. ¿Y por qué esa rama Esa de rama. la antropología y no Esa otra mención. rama? Bueno, fíjate que a mí me pasó más bien como al contrario de Andreina. Yo te medicina y te cambiaste. Sí. No, mentira. Yo cuando estaba en el bachillerato, yo quería estudiar medicina. Inclusive, o sea, hasta mi familia y todos queríamos que estudiara medicina. Pero ¿Caíste en las drogas? caí en las... No, o sea, todo el proceso del tema de entrar en medicina, que es demasiado complicado, y Andreina lo puede decir mejor que cualquiera, eso como que me desanimó mucho. Y dije, mira, yo no voy a estar años cayéndome aquí a golpes, presentando año tras año. Yo prefiero, o sea, entro en la universidad y como vaya viniendo, vamos viendo. Ok, como buen venezolano. Como buen venezolano, pero no fue una cuestión de, bueno, no fue como el interés de, bueno, voy a entrar para cambiarme. Ok. O sea, voy a entrar y veo qué pasa. Se Ahí que lo acabó. que fluye. Ahí que lo que fluye. Yo tenía unos panas, cuando estaba en el bachillerato, unos panas que ya estudiaban antropología y bueno, ellos me recomendaron la carrera y a mí inicialmente me llamó la atención una especialidad que se llama paleoantropología, Ok. que es el estudio Palero. de la evolución de los homínidos, de cómo pasamos de diferentes tipos de homínidos hasta llegar al Homo sapiens, que somos la especie que existimos actualmente. Entendiendo homínidos como... O sea, los homínidos Los son primeros humanos. sí, son una familia de humanos que actualmente la especie la que foto que uno existe, que actualmente la especie que existe somos nosotros los Homo sapiens. Somos la única especie de homínidos que existe actualmente. Homo sapiens, no heterosapiens. No, mentira. Pero a medida que iba estudiando, eso como que me di cuenta que acá en Venezuela es como complicado estudiar evolución de los homínidos. No imposible, pero lo que pasa es que acá nosotros hasta ahora no hemos tenido evidencias de algún homínido que haya vivido acá, exacto, algo así. Entonces era como más teórico que otra cosa. Ok. Entonces a medida que yo iba estudiando la carrera, como siempre tuve ese interés en estudiar el pasado, cuando ya empecé a ver las materias de arqueología, me llamó más la atención, o sea, cambié como un poquito la dinámica. Bueno, ya no es estudiar la evolución del ser humano, por decirlo de alguna manera, sino ahora vamos a estudiar es cómo vivían las sociedades en el pasado.
que de manera indirecta es que estudiar exacto, de manera indirecta es porque claro, ya no es la evolución física humana de cómo pasamos de una especie a otra o etcétera, sino ahora es cómo vivíamos en diferentes sociedades, las sociedades prehispánicas, las sociedades coloniales, luego, o sea, cómo todo ese proceso se fue sucediendo, ¿no? Entonces ahí ya es cuando yo empiezo a interesarme más por la rama de arqueología y ya bueno, inclusive cuando ya uno entra en la especialización, tú empiezas a especializarte dentro de la especialización. Ok. Porque si bien la especialidad es arqueología, tú empiezas a entonces una parte de la arqueología, porque estudia las flechas y el otro estudia los arcos. más o menos, o sea, Ok. porque tienes arqueólogos que se especializan en sociedades prehispánicas, por ejemplo, Ok. antes de la llegada de los españoles. Tienes arqueólogos que se especializan más en el periodo colonial. Oh, Tienes arqueólogos ok. que ya con los españoles. Tienes arqueólogos que se especializan como, entonces, coño, tienes como vas reduciendo. Y por eso fue que a mí me llamó más la atención el tema de la arqueología, porque era lo que yo en cierta manera quería, que era estudiar el pasado, solo que ahora desde otra perspectiva, ¿no? Coño, está fino. Y porque sí, está brutal. ¿Y por qué lo elegiste al final como carrera? O sea, tú de pequeño decías como que yo quiero estudiar estas cosas, no sé, sabiendo uno cuando es niño no sabe No, qué es lo que quiere sí, estudiar sí. específicamente, pero como que sabes lo que te gusta. Sí, no, y fíjate que en realidad no, y en realidad como darles una respuesta de por qué lo terminé escogiendo es como complicada, porque fue que me gustó y ya, o sea, yo entré en la universidad, mira, entré pues y ya quedé, Amén, gracias a amén, Dios. quedé, estoy aquí, y en la medida que le iba estudiando, en realidad o sea, le terminé agarrando gusto, entonces fue como, mira, no me voy a poner, inclusive yo me planteé no solamente el cambio a medicina, que al final no lo hice, obviamente, sino también me planteaba cambios como idiomas modernos, no sé, comunicación social, otras carreras así, y ya al final llegó un punto y dije, no, mira, a mí de verdad esto, o sea, esto me gusta, cool, pues ¿no? me parece cool. Y desde los primeros semestres uno ve materias históricas, o sea, que vas estudiando la historia tanto de la disciplina como del país, etcétera. Y claro, todo ese proceso me fue como más ayudando a, mira, no, o sea, aquí me gusta, pues, o sea, yo me quedo aquí, pues. ¿Has leído el libro de Sapiens de Yuval Harari? No, Yo lo estoy empezando. no lo he leído, lo tengo en digital. Yo leo realmente. No, en realidad me lo han recomendado full, sí, sí. Antropología, pero duro. Sí, me lo han recomendado full y lo tengo, pero no lo he empezado a leer. Sabes pues, que yo cuando era pequeño me gustaba burda eso, solo que de hace como 2 años fue que me enteré que es antropología. A mí me gustaba muchísimo, ¿saben que yo quedé en medicina? Pero no era farmacia. Por gusto. Sí, pero es que yo presenté 2 años seguidos y presenté farmacia, desde el siguiente presenté para medicina, no sé para qué, y contaduría, y ahí sí fue que me fui por contaduría. Tú dices que tú tienes Nada elecciones y tú dices, absurdo. yo quiero los chimbos. Yo no quiero ser feliz. Yo soy contador. Entonces pilla. Ajá. Pregunta importante. ¿Por qué los antros se llaman antros? No sé. O sea, ¿cuál es la definición de antro? O sea, porque me imagino que tiene que ver. Pero es que no tiene nada que ver de los antros con la antropología. Bueno, ¿cuál es la etimología De antropología. Ajá. Antropos, que es Ok. hombre en griego, y logía, que es ciencia. Entonces bueno, es la pero puede ser ciencia de el los espacio hombres. de los Antro del hombros. espacio El de los espacio de los hombres. Coño, bien, buen análisis. Oye, mano. No puede ser. Claro, oye. Puede ser. Puede Oye, ser. y ojo, entendiendo, esto está raro. Me parece interesante, pero también puede parecer que se están fumando una chimba. Epa, así fue con lo de las vacunas, acuérdate. Ah, verdad, que yo le pregunté a ella que tenían que ver las vacas con las vacunas, algo así fue. Sí. Entonces, ¿por El qué? ganado Porque el ganado vacuno, exacto. Porque... ¿Y qué tiene que ver una vacuna con la? ¿Ah? Tienes que ver el episodio. Ah, ok. Ok. Coño, mandar el episodio. ¿Por qué hago, o sea, por qué pregunto, o sea, por qué me viene esto a la mente? Y creo que puede venir por el espacio de los hombres, porque creería yo que cuando tú vas por un antro, o sea, es un deseo demasiado primitivo. Tú lo que quieres es que no sé cómo expresarlo de una manera eufemística. No, pero yo creo que el No antro... vas de recreación de jugar videojuegos, es mentira. No, pero yo creo que el antro es más como un espacio de socialización. Me encanta cómo lo ves, Coño. pero no. Sí, exacto. Eso Pero lo que tú estás pensando es socializar. Exacto, eso es Solo que, o sea, yo le estoy usando el eufemismo más... Ok. O sea, Coño, yo- me encanta cómo suena el coger y ya, ¿no? Pero ok. O sea, porque es un espacio de socialización en distintos niveles, o sea, de distintas maneras. Como el contacto entre una persona y Y otra. otra, exacto. Ok. Eh, Lo básico, Lo bien. que no sé es si necesariamente el nombre de los antros venga por eso, ¿no?
Ok, no. Pero es una pregunta burda Aquí interesante. vamos y es parte de lo que nosotros decimos. Somos carajos que dentro de nuestro haber, de nuestro conocimiento, tratamos de llegar a algo. Habrán vainas que diremos, mira, sí, esto es nuestra opinión profesional. Cosa Andreina, mira, sí, yo estoy seguro porque leí papers y tal. Y habrán otras, esta es mi opinión personal. Esto es una teoría que tengo. Esto es una hipótesis. Marico, el amor no viene mañana y nos escribe, ojalá alguien y diga, hermano, ustedes están esfumados. Eso viene por y de Ojalá. pinga. O, mira, porque nosotros llegamos a él, ¿será que el ganado vacuno? Y ahí se vienen las vacunas y tal. Así empezó. Y después Andreina como que investigamos y tal, y lo explicó. Porque fue ella. Entonces, igual en el episodio como que sale. Pero fíjate que puede ser una manera en la que ahí es donde el hombre va a lo básico. Sí, pero es que, o sea, Las mujeres, Toda ¿habrán acti- antros para mujeres? sí hay. sí hay. Sí hay, sí Bien, hay, sí hay. bien. Y hay antros para gay incluso. Pero es que eso es no. Bueno, pero lo que Lo que pasa es que, pero es que lo pasa es que todo, o sea, si vemos los antros como lo estamos viendo en este sentido, todos los antros son para socializar y por ende son todos espacios donde puede ir la sociedad, porque, o sea, no importa, ya el tema género o preferencias no es tanto lo importante porque tú a juro vas a un antro a socializar. El tema es que si nos quedamos con la definición de que el antro es un espacio que va para socializar, todo puede ser un antro. Claro. Pero fíjate, ¿sabes qué? Ok. O sea, esto es un antro, Exacto. porque estamos Claro, socializando. Pero es que no estamos socializando de la manera en la que se socializa en ese antro. Porque va desde si nos vamos para Maslow, vamos a lo básico, o sea, Claro. O sea, recreación No, seguridad, alimentación. Y procrear, o sea, digamos, mantener la especie humana, que eso es lo que para lo que se va a ese antro, solo que la tecnología nos ha ayudado a que Nos pase. haya una barrera, hay un filtro, Pero es que no hay siempre- una prueba interna. Pero es que no siempre se va a los antros nada más a eso. Exacto. Como dices, son como estratos. Y hay personas que, por ejemplo, nos reunimos nosotros 4, vamos a un bar a donde sea y vamos a simplemente a reunirnos a hablar, a echar broma, a bailar, a lo que sea, pero no se va exactamente porque quiera coger. Que de repente se acerca una prostituta y que miren, quieren la. No, vinimos fue a hablar. Exacto. Ok, Tienen sí pizza, pasa, ¿de sí qué pasa. tienen la Es que claro, es que lo que pasa es que es lo que tú dices, como que ir a lo básico, pero realmente, bueno, lo más básico en realidad del ser humano, más allá de esos deseos, de esas pulsiones, etcétera, Comer. es estar en comunidad. Exacto. De hecho, comunidad. ¿Y cómo hachemos con Andreina? Porque ella dice que ella es feliz en su no casa. puede decir nada porque le digo. Bueno, ¿cómo hacemos con Claro, ese pero tipo de es que- personas? Porque pero no es un es que- tema personal. No, pero es que es diferente, porque una cuestión es que tú no te sientas a gusto en grupos muy amplios, pero igualito, de alguna u otra forma, necesitas satisfacer la necesidad humana de socializar y de comunicarte, con el del otro. contacto con el otro. Ok. Claro. O sea, No tu siempre- a ti te ayuda mi tía Matilde. Ella es tu gotero. Puede ser, o simplemente reunirte con gente que ya tú conoces. O hasta tipo en los Ok. trabajos, o sea, ella va, trabaja en un espacio, comparte con gente y después se regresa para su casa. O sea, Claro. Sí, O sea, sí. con Me que mandó un tanta- reel en estos días. Andreina es súper introvertida. Ah, sí. Y en medicina, hermano. O sea, eres médico. O sea, tú tienes que hacer preguntas. médica. Es médico. Y es Médica. como, respeto tu vaina. No, es que yo lo digo para sacarle la piedra. Médica. Yo diciéndole que él te sentó los besitos. Ok. No, es médica cirujana. Vámonos. Eso lo dice el título. Sí. Pero entonces pilla. Bueno, ahí fue creo que nos conocimos. Claro. El día del... Pero no es médico, pues. No censure. Ajá, ella me está diciendo a lo mejor eso es como que ahí es donde compensa. Incluso hay aspectos de psicología que dicen que supuestamente la gente introvertida se carga cuando está solo y es como que te consume energía, pero no quiere decir que no, como que no quieras socializar, solo que no aguantas tanto como otros. Claro. Ok. Sí, Sí, y porque es que. en el reel, perdón, el reel como tal que le envié decía era que salía el chamo hablando con un paciente y haciéndole así como que y de repente cuando estaba solo Chamo en la- y en venía cuarto. otro paso de paciente y explicándole a la broma, así que y otra vez solo. Sí, es que yo creo que quizás lo que tú comentas se puede entender más llevándolo al extremo. O sea, ¿qué pasaría si o no necesitarías tener esa necesidad de socializar si, no sé, te quedaras en una isla desierta, te dijeran, mira, vas a vivir en esta isla desierta hasta que te mueras tú solo? Pero es Creo que en ese momento... Pero es Claro, loco, pero es uno que lo ve en náufrago, ahí va. Pero no fue una elección. Me encanta. pero él necesita crear un amigo. Es correcto. Él necesita alguien con quien hablar. O si no Exacto, pasa exacto. como también he visto en muchas... Por eso los niños tienen amigos imaginarios.
No lo sé. No, Creo que es iba a más decir, esquizofrenia un de poquito niños. ¿Sí? No sé. Iba a decir lo mismo hacia los niños porque se han visto muchos casos de niños que consiguen en medio de la selva, en islas y cosas que se quedan ahí, y ellos su socialización se basa hacia los animales. Claro. Porque es como que lo más cercano que tienen a lo que se Mowgli. puedan No, comunicar de Mowgli. esa forma. No quería hacerlo tan caricaturesco, sino algo más real, que han Sí, sí. visto y son Sí, niños sí, se han que dado no pueden casos de hablar, niños. sino que ladran, tienen comportamientos de animales, Ok. porque es lo que ellos han visto que tienen igualmente comunidades, pues porque sea como sea, los animales tienen igual sus comunidades. Y es o sea, es como que tienen la misma forma de socialización y ellos se unen a esa idea. Que yéndonos para allá, te quería preguntar que si aquí no, digamos, no hay evidencia de que hayan homínidos o hayan existido, ¿tú crees que quizás todos los humanos, por lo menos de la región de Venezuela, hayan sido personas que vinieron obligatoriamente de otros países? O sea, que aquí no hubo, digamos, humanos. No, o sea, O sea, que migraron para acá. Pues. Ajá, todos migraron. sí, claro, no hubo un tema de una generación espontánea aquí en lo que es Venezuela actualmente. De hecho, las teorías hablan de que los grupos humanos entraron a América por dos canales específicos. El estrecho de Bering, que es el más conocido, por el norte, lo que es Rusia y Alaska, y de ahí para abajo bajas todo. De un mapa mundi, en todo el medio, sube hasta arriba y hay un Ahí está. caso chiquitico. Y por Suramérica hay otra teoría que es por los polinesios. Venían por todas las islas del Pacífico y entraron por lo que es hoy en día Ecuador, Chile, por esa zona. Ok. Entonces, claro, desde arriba y desde abajo, los grupos humanos, ¿y qué tienes en el medio? Venezuela. Entonces, desde arriba y desde abajo, los grupos humanos vienen caminando hasta que llegas a ese punto, pues. Esas son las teorías que se manejan actualmente. Ahora, hablar de una generación espontánea en Venezuela no, inclusive en América tampoco, porque bueno, se tiene trabajo, o sea, se tiene investigaciones que van dando pie a esto que les estoy comentando, pues que vinieron de otros continentes y de otros espacios. O sea, entendiendo generación espontánea como Que una surgió de la sociedad. nada, o sea, no había y de repente mañana hay humanos aquí. O sea, Hubo algo que yo leí hace Magia. tiempo, no sé si tú has leído algo al respecto, de que el tiempo que lleva el humano existiendo en la Tierra, que hubo un momento en el que los depredadores fueron tal que casi extinguen a la raza humana y que la raza humana supuestamente se salva porque empiezan a comunicarse de una generación a otra y que la comunicación es lo que los termina salvando porque ellos, se dice que la primera historia contada es el cómo cazar el mamut, que ellos empiezan como a escribir los jeroglíficos, la cosa, como de cómo Las pinturas, sí. cazar el mamut, y entonces que a partir de esas, digamos, esas estrategias y esas cosas que empiezan a enseñarle a las siguientes generaciones, ellos dejan de morir frente a los depredadores, pues entonces ya saben cómo cazarlo. Claro, fíjate que pero fíjate que aquí caemos en el mismo punto. Y es en realidad una de las cosas que siempre que estudia la antropología, la rama que sea, es la necesidad de vivir en comunidad. Y la necesidad de vivir en comunidad te genera otra necesidad, que es de comunicarse. Ok. Todo viene junto, o sea, todo tiene la misma raíz. Comunicar, comunicarse, comunidad, comunicarse, etc. Claro, ¿qué pasa? ¿Tienen algo en común? Perdón. ¿Qué pasa? Ese tipo de teorías tratan más que de los seres humanos actuales, la especie que somos hoy en día, no tanto sino las anteriores a esas, ¿no? Las anteriores especies que también se dedicaban algunas a cazar animales, etcétera, pero en realidad es el tema de la supervivencia sí en ambientes muy hostiles, como por ejemplo el ambiente africano, que es lo que se conoce como la cuna de la humanidad. Si son ambientes muy hostiles con diferentes tipos de depredadores, animales, es la ley del más fuerte, se sobrevive el que puede. Entonces, claro, fíjate tú, los seres humanos somos animales igual que cualquier otro, ¿ok? De hecho, y lo puede decir aquí la doctora, en biología nosotros tenemos nuestra lista biológica como todo el mundo, reino, reino animal, filo, familia, subfilo, etcétera, como todo el resto de los animales. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en nuestro proceso evolutivo no generamos colmillos, no generamos garras, no generamos ninguna de esas armas que tienen otras especies. ¿Qué fue lo que nosotros generamos? Cerebro. Todo está aquí. Entonces, nuestro cerebro es nuestra arma, nuestra capacidad para poder adaptarnos al mundo y sobrevivir. Y junto con el cerebro viene pues lo central, ¿no? Y viene lo central en la antropología, que es la cultura.
la cultura que se genera en una sociedad y que la cultura te permite transmitir valores, que es lo que tú estás comentando, es lo que permite entonces a los grupos humanos, les permitió sobrevivir. Entonces, en realidad, eso que tú dices, que bueno, que les permitió empezar a hablar, les permitió pintar, son en realidad reflejos de culturas, y la cultura no es más que el resultado de un proceso cognitivo que permite que el ser humano, o bueno, que las especies homínidas anteriores se adaptaran y sobrevivieran, porque ese es el arma que tenían, o sea. Claro. Y entonces eso te permite además generar armas fuera de tu cuerpo, porque vuelvo, o sea, los animales tienen las armas en su cuerpo, tienen las garras, los dientes, etc. Nosotros necesitamos generar armas fuera del cuerpo, entonces cuando empiezan las flechas, las lanzas, o utilizar piedras, las espadas, etc., porque nuestra defensa está aquí, Claro. solo que necesitas es exteriorizarla para poder usarla. Y que eso explica por qué somos la especie dominante, que según no somos los más inteligentes, pero sí somos los únicos capaces de pasar el conocimiento de una generación a otra. Entonces, No. ¿no? No, ¿Cómo el tigre sabe que tiene que cazar para comer? porque Ahí se pasó, ¿no? claro, porque es una pulsión. Eso es una pulsión, que eso creo que es un término de psicología y todo. O sea, el tema de la pulsión como es la necesidad. Pero hay especies, por ejemplo, No ha llegado hasta ahí. hay especies, por ejemplo, una de las especies más inteligentes del planeta, casi que al mismo nivel que nosotros, que son las orcas, las ballenas asesinas. De hecho, las ballenas asesinas son grupos tan inteligentes y tan especializados en lo que hacen que ellos por familia, no me acuerdo el nombre biológico correcto, pero vamos a decirle familia. Por familia, ellos transmiten en los miembros de su familia las técnicas de caza de su familia. Okay. Y hay otra familia que tiene otras, y hay otra familia que tiene otras. O sea, y les así, enseñan a los hijos. a los hijos les enseñan las técnicas de caza e inclusive se ha determinado, algunos biólogos han determinado que algunas familias de orcas tienen un chillido o un sonido diferente al de otros, o sea, como si hablaran idiomas diferentes. Ok, Que sería el lenguaje. Que sería Bueno, ni eso. Sí, olvídate. sí, La lengua. El idioma, ¿no? el idioma, sí, porque hay una diferencia entre el lenguaje y lenguas. ¿Cuál es la diferencia? El lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de hablar una lengua. La lengua son los idiomas que hablamos. Ok. Pero el lenguaje lo tenemos O todos. sea, el lenguaje es el cómo. Sí, o sea, ¿Y la lengua es el qué? algo así, porque el lenguaje inclusive se resume a la capacidad cognitiva que tú tienes de analizar símbolos y repetirlos, o sea, y contestar, y el aparato fonador que te permite pues generar la voz. O sea, eso es el lenguaje, la capacidad que tú tienes para. Ok. La lengua es lo que hablas ya. Ok. Son los idiomas que hay en... Y esta. Entonces, claro, las orcas, los delfines, etcétera. Las orcas, los delfines, etcétera, son animales que han generado. De hecho, o sea, hay estudios que determinan que los delfines hasta tienen juegos para divertirse y todas esas cosas. O sea, son animales con Que no transmisión de conocimiento, pues. Que no son los juegos del circo. No. Bueno, de hecho, hay un estudio de que los delfines agarran peces globo y los asustan para que se inflen. Sí, sí. Y juegan a la pelota, pero además se determinó hace poco, hace más recientemente, Creo que sepa dónde va. que el tema es que los peces globos cuando se inflan sueltan una toxina Ok. que es como para matar a quien lo esté atacando, y los delfines se drogan con esa toxina. Papi. Entonces en realidad ellos no están jugando, están drogándose. Y en el mismo drogarse, en la nota, juegan con el delfín. O sea, es como un proceso de... Ok, Pero eso 100% ellos, recreacional. pero ellos lo transmiten. O sea, ellos ese juego lo transmiten a las generaciones más jóvenes. Lo que sí yo llegué a leer hace tiempo, no me acuerdo cuál es que era. Sí, lo que sí no llego a recordar es el nombre del antropólogo que llegó a comentar lo que sí nos llegó a diferenciar, por lo menos de los demás animales evolutivos, es, ella dice que lo que diferenció que fuéramos mayores era el hecho de un fémur que llegaron a conseguir que estaba sellado, ¿no? Margaret Mead. Que ella dijo que Margaret. eso fue lo que nos hizo diferenciarnos, porque en todos los demás seres vivos en el mundo, cuando alguien se hiere, cuando alguien tiene algún problema, lo dejan. O sea, la capacidad muere, porque no tiene- de repararnos, para ponerlo así. El cuidado. Exacto, el cuidado. El cuidado, porque, o sea, de saber que tiene que esperar a que la persona, el cuidar a esa persona que no está bien. El poder darle reposo. Pues. Sí, porque o sea, lo que dijo Margaret, eso fue una clase que dio Margaret Mead, lo que ella dijo es que en el reino animal, si tú, o sea, tú eres un animal, lo que sea, tú estás herido, tu familia te deja. Tu manada te deja porque ya tú los vas a hacer lentos, los vas y entonces pones en peligro el resto de la manada y sencillamente a ti te dejan a morir y se acabó. En el caso de los humanos, ella dice que dijo que la primera señal de civilización era un hueso que se había sanado, porque significa que una persona se dedicó a cuidar a esa otra persona
para el tiempo suficiente para que le sanara el hueso. Entonces volvemos a lo mismo, es la necesidad de comunidad, o sea, es la necesidad de vivir juntos, pero al mismo tiempo como que de cuidarnos. Mira, y tienes ahí lo de la etimología de civilización. O sea, es una etimología como compleja, porque civilización, o sea, primero entendamos civilización como el término que se le da a las sociedades que viven en ciudades. Okay. O sea, viene de ahí, o sea, viene primero de ahí, ¿no? O sea, quiere decir que antes de civilización viene ciudad. O sea, ya va. Lo que pasa es que la civilización responde, es el término que se le da a una sociedad que viven en ciudades o en comunidades, no necesariamente comunidades organizadas, porque por ejemplo las sociedades tribales, como por ejemplo grupos africanos que viven en tribus, etcétera, son también grupos organizados, pero no dentro de esa terminología, dentro de esos usos, no cuentan como la civilización, porque civilización es en los que viven en ciudades. En realidad, actualmente esos términos son muy controversiales y como muy en desuso, porque ¿qué te dice a ti que ese tipo de sociedades, por ejemplo, no son una civilización, en realidad? O sea, que no vivan en ciudades no significa que sean más o menos que una que otra, ¿no? Sin embargo, el origen de civilización viene de civitas, que es el latín para ciudad. De ahí vienen los, si mal no recuerdo, son los civis o algo parecido, que son los ciudadanos. Y entonces eso fue pasando del latín a distintos idiomas, hasta por ejemplo el francés, cuando ya en la Revolución Francesa, que es cuando se dan las sociedades democráticas y en cierta manera relativamente igualitarias, etc. 1700 para allá. Sí, finales del siglo XVIII, 1790 y tantos, empieza entonces, se trae la idea del latín, de civitas y de los civis, etcétera, a hablar de la civilización como estas nuevas sociedades que estaban surgiendo, ya más igualitarias, en las que no había un rey que mandaba sobre los demás, porque él tenía un mandato, sino que, bueno, somos todos ciudadanos de una misma ciudad y por lo tanto somos todos una civilización. Entonces ahí empieza se retoma de nuevo el concepto como tal que venía ya de los romanos en su momento. Chamo, ¿sabes su vaina? Tú lo ves con esa cara, pero sí. Mira, me iba a preguntar. No, dale tú, que tienes tus preguntas ahí. ¿La cultura general existe? No. Gracias. No te se lo digo. Okay. Gracias. O sea, ¿qué es esto? Sé que más o menos lo dijiste hace rato, pero digamos, viéndolo desde un punto de vista humano, ¿sabes? Porque seguramente habrán ciertos conceptos que han adaptado a el tema comercial, al tema empresarial y tal, pero viéndolo desde un punto de vista social o del individuo, del estudio del hombre, ¿qué es cultura? Bueno, esa respuesta va a depender mucho del autor o de la línea de pensamiento que tengas, ¿no? La más actual y bueno, en cierta manera con la que yo me identifico más, es la cultura vista como un sistema de símbolos y signos y significados que se entrelazan entre sí para generar una manera en la que el ser humano se puede relacionar con su realidad. O sea, la cultura es todo lo que nos rodea, o sea, la manera en la que tú entiendes y significas todo lo que te rodea. Por ejemplo, la manera en la que das nombre a las cosas. Esto es un micrófono, esto es una mesa, esto es un mantel, etc. Pero a su vez son símbolos referenciales que tú tienes en tu imaginario, en tu mente, que te permiten entender que a ti te digan, mira Héctor, busca el mantel y tú sabes qué vas a buscar, sin necesidad de verlo. O sea, eso ya es algo más como de lingüística, también son signos, significados, significantes, etc. Entonces, el entramado, el enlazado, el berenjenal que hay ahí de todas esas cosas son lo que genera la cultura. Esa es una de las definiciones más actuales, por decirlo. También tienes definiciones como que, mira, la cultura es todo el sistema de elementos de religión, política, artes, etcétera, que pues da sentido a una sociedad. Entonces, claro, en ese sentido, en ese entendido de la cultura desde ese punto de vista, cada sociedad diferente va a tener distintas culturas. Porque puede ser que un mantel sea un mantel en todo el mundo, pero la manera en la que usas el mantel o el para qué tú usas los manteles es completamente diferente en diferentes sociedades, ¿no? Bien. O puede que no lo uses. Entonces puede que represente otra cosa. O puede que represente otra cosa. La vaca para los indios y para entendiendo los indios como la gente que vive en la India. Sí, porque son diferentes, son indios, porque no todos los indios son hindúes. Exactamente, o sea, por eso quise como porque hindú es el hinduismo, que es la religión. O sea, podemos decir que incluso existe la cultura familiar.
Porque una familia puede tener una cultura totalmente distinta a otra familia. Bueno, o sea, lo que pasa es que ahí entonces empiezas a ver como que niveles niveles, distintos niveles, porque claro, tu familia acá, o sea, ustedes como una familia venezolana pueden tener una cierta forma de hacer las cosas, pero al mismo tiempo eso está enmarcado en una cultura un poco más grande que podríamos llamarle la cultura venezolana. Okay. Entonces, Que tienes incluso antes de irte a particular... la cultura venezolana te puedes ir a la cultura caraqueña. Por No es lo mismo ejemplo, Caracas a Maracaibo. por ejemplo, tienes diferentes características y diferentes formas, que eso, el ejemplo que más me gusta, pero es que, o sea, son rasgos diferenciales Puedes dar de una la cachetada, cultura. queremos empezar a usar términos correctos. No, o sea, es que no tanto subculturas, porque cuando tú hablas de subculturas estás entendiendo que hay una superior a la otra. Y en términos culturales no hay ninguna cultura superior a la otra. Bien. Por eso no hay una cultura general, pero ya llegaremos allá. Entonces, Ya vamos. el tema es que se me fue el hilo. Ajá. O sea, tienes características exactas de ciudades, por ejemplo, y lo que a mí más me gusta para ver esto es la alimentación. Okay. La comida no es igual. O sea, tú tienes un país como Venezuela, que es un país tan diverso en población, geografía, hasta dialectos en la lingüística. Todos hablamos español, pero no hablamos el español de la misma manera. O sea, tú escuchas un maracucho, un oriental, un andino, etcétera, no hablamos todos lo mismo. Para nada. Todas esas características te pudieras decir, bueno, pero es que hay una cultura andina, hay una cultura maracucha, hay una cultura, no sé, oriental. Pero, claro, todos esos grupos, o sea, todas esas cosas, tienen cosas en común. Y uno de los ejemplos que más me gusta es la hallaca. O sea, la hallaca es un plato venezolano, pero en cada región lo cocinan diferente. Sí. Entonces, claro, tiene sus características, pero sigue siendo... Que le echa huevo. Exacto, pero sigue siendo... Exacto, pero sigue siendo la hallaca, o sea, la hallaca como idea no cambia. Okay. Lo que cambia es la manera. Entonces, la cultura venezolana como cultura no cambia. Lo que cambia es la manera en la que la puedas expresar según las regiones en las que estás. Eso hace que no sea general. Que no pueda ser. Que no pueda ser general. Pero lo que hace que no pueda ser general es la mala concepción del término. Porque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando existe vamos a decirle, una hegemonización de la sociedad a través de estos procesos como coloniales, pues, o sea, que Europa particularmente tienen todo este conjunto de colonias en África, en Asia, etcétera, no sé qué más, empiezan a sobreponer su cultura sobre la de los demás grupos. Ok. Entonces ya son los valores de esos grupos dominantes, por decirlo, los que se sobreponen sobre los demás. Entonces ahí viene la idea de que el grupo X, o sea, los indios, por ejemplo, volviendo al caso, que los conquistaron los británicos, tenían que adaptarse a todo lo británico, hablar inglés, reconocer las costumbres, reconocer una religión, etcétera, que no tiene nada que ver con la de ellos. Entonces, claro, esa idea de esas sociedades europeas que compartían un universo cultural común, empiezan a hacerse la idea de que, bueno, toda esta gente va a tener la misma cultura que nosotros, es una cultura general. Okay. Y como esas sociedades son las sociedades que generaron lo que nosotros conocemos hoy en día como cosas de cultas o de cultura, artes, músicas, pinturas, etcétera. Entonces, si tú conoces todo eso, tienes cultura y por lo tanto tienes la cultura general. Pero en realidad, el tipo que estaba en la India, que adora a su vaca porque es su dios, esa es su cultura. No es tuya. No es mía. Entonces, Es decir, porque ya sabemos que el término cultura general está un poco mal empleado. Ahora, podría decir que tú, en este caso, tú no tienes cultura general por aprender eso. Tú tienes conocimiento sobre esa cultura. Claro, tienes conocimiento general. Conocimiento general es una frase, porque tú conoces en general de diferentes cosas. Okay. Pero decir que no, es que es una cuestión de cultura general, pero es que si tú hablas de una cultura general, estás hablando de que existe una cultura para toda la humanidad. Claro, y no existe. Y no existe. Me estoy fumando una lumpia heavy. Siempre. Voy. Si yo soy un extraterrestre. Mira, no me comí caramelo. Si yo soy un extraterrestre y vengo de la galaxia Guachu, para mí la Tierra como tal no representa una cultura. En el desconocimiento podría. En el desconocimiento podría ser. Ok. Fijón. Pero es que Digo la misma palabra. Okay. pasa lo mismo. Ahí ponemos bis. Pasa lo mismo que tú hoy en día, sin ser extraterrestre, vayas a, no sé, algún estado... ¿A Estados Unidos? No, ni siquiera a un estado acá, o por ejemplo el estado Bolívar,
que tienes diferentes grupos Ya lo viajaba, ¿vale? que tienes diferentes grupos indígenas. Pues iba a presentar un ejemplo de eso. Que, o sea, tienes diferentes grupos indígenas, o sea, en el estado Bolívar. Para ti todos los indígenas van a ser los mismos indígenas. Ok. Desde tu perspectiva hoy en día, tú dirías, bueno, mira, sí, para mí todos los indígenas, o sea, todos son los indígenas, son indígenas y Todo el mundo punto. es Pemón. Todo el mundo puede ser de la etnia Pemón, ajá. Pero resulta que tú empiezas a hablar con los panas y los panas son de otra etnia y te dicen, no, mira, papá, los Pemones viven para otro lado, o sea, tú estás peladísimo, o sea, Eso es Gran Sabana, eso no es Canaima, eso no, por ejemplo, eso nada que ver con nosotros. Aquí no comemos achaco, aquí comemos hormiga. Pero es que inclusive yo tuve la oportunidad de visitar unas comunidades indígenas en Bolívar y hasta en la manera de hacer casabe no es que necesariamente sea diferente, sino lo que significa cada uno de los procesos. Todos hacen casabe, pero los procesos se hacen diferentes. Quienes participan en la elaboración es diferente. Quienes, o sea... Porque de paso eso significa algo para ellos. Claro, porque es que todo lo que tú haces significa algo. La cultura es que todo lo que tú haces significa... Mira, pararte en la mañana y tomarte un café y decir, verga, yo no puedo salir de mi casa sin tomar café, es un elemento cultural. Todo lo que tú haces es cultural. Y gastroenterólogo también. No, y de Ok, qué recho. Entonces, voy a hacer otra pregunta, pero al final... Es más, conectando, ir a los antros es una actividad cultural. Ok. ¡Y dragón! Fíjate, Porque respondes a eso. no sé si has visto algo sobre lo que es el código simbólico. ¿Lo han hablado allí? Estoy tripeando demasiado esta vaina. Sí. Te lo juro. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hablando del código simbólico, yo hace poco vi una conferencia en donde hablaban de eso. Y eso es como que el significado, el significado que tiene un objeto o simplemente algo para una cultura. Yo tengo la teoría de que el código simbólico, por lo menos del café, en Venezuela es conversar. Porque la gente, mira, ¿cuándo nos tomamos un café? Es como que cuando nos vamos a sentar a hablar, echar paja, lo que sea, ¿sabes? Es que eso inclusive, eso se da en otras culturas. Mira, para nosotros como venezolanos, que tenemos como país, tenemos una tradición cafecultora, que parte de nuestra historia, el país dependió de sembrar café. Pero para la gente del Cono Sur, los chilenos, argentinos, uruguayos, es el mate. De hecho, el mate para ellos es una actividad socializadora. Para países asiáticos, de la India, y en este mismo proceso que les estaba comentando hace rato, del tema de las colonizaciones, etcétera, hasta los mismos británicos, que no tienen nada que ver con estos panas a nivel geográfico, o sea, estamos hablando de gente muy separada. Para los británicos, el té es una hora sagrada. Es una hora. La hora del té. Es la hora del té. Aquí no hay hora de café. Sí, aquí sí, tengo una greca ready ahí con café con leche. Entonces, claro, volvemos al tema. O sea, hay elementos que te llevan a socializar, que entonces tú lo que haces es que conectas. Mira, yo me voy a tomar un café para reunirme con un pana y vamos a socializar, echar el cuento. No necesariamente tiene que tratar de café, puede tratar también de, mira, nos tomamos unas birras, por ejemplo, o sea, eso es muy cultural aquí en Venezuela. Hay cosas que hacen que tú te unas como sociedad, como un país, como lo que sea, pero eso son códigos simbólicos. Entonces vamos, ahí es la cultura. Que a ti te digan, coño, mira, vamos a tomarnos un café, tú no vas a pensar, bueno, es que necesito el café porque me estoy quedando dormido, porque necesito la cafeína, porque no. El café es una actividad social. O sea, volvemos al tema del mantel. El café no es el café como bebida que te va a dar energía. El café es el momento social. O sea, es lo que representa. Es lo que representa. Entonces, eso es la cultura porque eso es el símbolo referente que se va entramando en todo el tema. Pues. Está candela. ¿Quieres hacer otra pregunta? Sí, iba para allá. Te iba a comentar algo que pasó ¿cómo se llama el que hizo la película de Avatar? Christopher Nolan. No, James Cameron. Perdón, Christopher. Que creo. Christopher Nolan. Lo que pasa es que hace rato. Christopher Nolan ve esto y se muere. No, él hizo fue Oppenheimer. No, lo que pasa es que tú hace rato estabas hablando, no me acuerdo de qué era lo que estabas hablando, y yo iba a decir, y al final de eso salen los créditos director Christopher Nolan, entonces lo tengo en la mente. No me acuerdo qué era lo que estaba hablando, una vaina toda fantasiosa. Yo dije, coño, ¿será que al final va a poner dirigido por Christopher Nolan? James Cameron. James Cameron. Vi hace poco un documental también que hablaba de cuando él hizo la película de Aliens. Creo que fue la de Aliens que él hizo. Y entonces como que en el equipo de producción una película. Había muchos británicos. Y justamente estaban como muy estresados porque estaban cortos de tiempo para grabar. Y tenían poco presupuesto y no sé qué. Y de repente se paró la producción. Y el tipo como que, bueno, pero estamos cortos de tiempo. ¿Dónde está la gente? Es que era la hora del té. Sí, es que para ellos Sería Titanic. El tipo dijo como que maldita sea, que importa que sea la hora del té. Y todos lo vieron como que,
Es Este muy señor- importante. es muy que de hecho importante. Este señor sí, este señor está loco. Que grabémoslo, que dejémoslo ahora el té porque está loco. Este señor. Es que es una cuestión, o sea, es demasiado importante. Y claro, aquí, por ejemplo, para nosotros, por Es ejemplo, como el el rezo café, para los árabes. Lo fuerte que es la Ajá, cultura. ¿no? ajá. Donde la hora de estés, rezar. donde papi, estés usted tienes para que la rodilla rezar. al piso. Y no es nada más arrodillar, o sea, no es nada más el tema de arrodillarte. Tienes que orientarte hacia la Meca, Ok. que es donde está enterrado Mahoma, porque además, o sea, es el símbolo, no es nada más arrodillarte, Qué es el candela. símbolo de que tienes que orientarte de alguna manera. Es lo mismo que los católicos cuando tienen sus misas, es lo mismo que los Aquí como judíos misas cuando... aquí, o sea, es algo que, claro, no todo el mundo lo cumple por cosas ya de que nos hemos desacostumbrado. Pero en un pasado todos los domingos se iba a misa porque era el día en el que se iba a misa. El Y día podía de la pasar misa. lo que sea, pero todos los Todo domingos domingo se iba a misa, claro. O sea, es que son cosas que van, que como claro, como dice Andreina, en la medida en que las culturas también van cambiando y se van adaptando a nuevas cosas, ya no tienes los domingos de misa, pero entonces tienes otras Los viernes de actividades, party. No, mentira. ¿no? Y tienes otras actividades que te van suplantando esas, porque es que siempre hay una actividad que te lo, Que por ahí es ejemplo, donde está el tema, o no ibas a decir, por ejemplo. no, por ejemplo, no sé, es claro, esto es algo como muy genérico, pero la gente, bueno, ya no va a misa, pero no sé, ahora todos los domingos subo Sabasnieve. Entonces, bueno, Ok. toda la gente que sube los domingos a Sabasnieve se reúne de la misma manera que toda la gente se reúne en una misa, o sea, Porque el objetivo, si vamos al full circle, no era ir a misa por comodidad, exacto. sino conectar o Conectar, estar con... claro. Es un antro también. Ese es un antro. Gente, esto está candela. Voy a cerrar, o sea, voy a hacer la pregunta ahorita, pero la respondemos después. Ok. Nosotros vamos a seguir grabando, pero esto lo van a ver, la segunda parte la van a ver el miércoles. Posiblemente el miércoles no vean a David, porque ahorita están parciales, vamos a decirle da tiempo para que se quede. Lo matamos. La pregunta es, así como no existe la cultura general, chamo, existe la falta de cultura. No respondas, no respondas, nos vemos el miércoles. Y aquí te corto esa vaina. Ahorita vamos para allá. Ajá, ¿qué vamos a hablar? eso es lo que yo le pregunté a ustedes. Estoy volando. No, estoy volando. Pero no le- El o sea, trabajo- si el te haré una trabajo pregunta de los antros. Ok. Tú le dijiste lo de la etimología y la vaina. Andreina, por Dios. Esta es una rata. Cuando yo grababa con ella, o sea, solo con ella, de vainas de medicina y tal, tienes que hacerme preguntas para yo estudiar y tal. Yo le dije lo mismo. Y nos preguntó, ¿qué bolas estás? ¿Qué bolas? Está diciendo que la antropología es una mierda, No, porque que es es distinto a estudiar para medicina que para Claro, antropología. Pero porque tú me estás preguntando por sintomatología, por broma, que es como que coño, no sé. Coño, ajá, te voy a preguntar, yo por te ejemplo. dije, Andrina, ¿de qué vamos a hablar para prepararme? Te lo dije. Marico, ¿no te digo? Mira, Y yo le dije, desde diciembre que estamos hablando de esto. De diciembre que estamos hablando de esto. Y yo digo, Andrina, ¿de qué vamos a hablar para poder prepararme? De lo que sea. Ellos te Pero- preguntan. Te va a preguntar la etimología de la palabra Ok. antropología. ¿Qué tan Ok. complejo ¿Por puede qué? ser? Sí, qué rata. Es distinto, la medicina otra vez. Es una paja. Te he dicho lo que hace limpia hueso. Mira, para los sancochos. Pilla la vaina. Tengo pruebas y cero dudas de que sí lo hace. ¿Sí? Sí. Pero no es solo eso. No, no es nada más eso, pero. Recuerda que nosotros hablamos de temas sin profundizar. Lo que escuches aquí no es la verdad absoluta. Si quieres hacernos alguna observación, escríbenos. Este espacio es solo para el conocimiento general. Si tienes algún problema, consulta con un especialista. Y si ese especialista te dice una locura, consulta con otro especialista, sin profundizar.